¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Lira Flores Brian Raúl, de la carrera de Derecho, perteneciente a la Universidad de Insurgentes, plantel Coacalco. Actualmente estoy cursando el quinto cuatrimestre y este video se hace como parte de una tarea para la materia de Derecho Fiscal. Bueno, pues primero que nada, bienvenidos a este video en el cual hablaremos sobre la extinción de la obligación fiscal. Pero bueno, el mundo tributario es muy complejo. ¿Qué pasa cuando el contribuyente no tiene la liquidez inmediata? ¿Qué sucede si el Estado nos debe dinero a nosotros? ¿O qué ocurre cuando el tiempo simplemente se agota para la autoridad? Hoy desmenuzaremos el Código Fiscal de la Federación para entender la compensación, la condonación, la cancelación y dos figuras que suelen confundirse pero que son los pilares de la seguridad jurídica: la prescripción y la caducidad. Comenzando con el primer punto, el pago en parcialidades y el diferido. Artículos 66 y 66-A del Código Fiscal de la Federación. No solamente es pagar en partes, es un convenio administrativo. Tenemos parcialidades hasta 36 meses con tasas de recargos que varían según el plazo: 1.26%, 1.53% o 1.82%. En el diferido es solamente un pago en una fecha pactada no mayor a 12 meses. No aplica para contribuciones retenidas como el ISR de salarios o el IVA que cobraste a clientes, ni para créditos que debieron pagarse en el año en curso. Por ejemplo, imagina que una empresa textil, tras una auditoría, acepta un crédito fiscal de 2 millones de pesos. Si intenta pagar todo hoy, quiebra. Solicita la autorización al SAT, paga el 20% inicial, que serían 400,000 pesos, y garantiza el resto con una póliza de fianza o hipoteca. La obligación no muere hoy, pero entra en un estado de cumplimiento programado que evita el embargo. Como segundo tema, la compensación. La compensación es el principio de economía procesal. Si yo te debo y tú me debes, las deudas se extinguen hasta el monto de la menor. Es vital mencionar la eliminación de la compensación universal. Antes podías compensar IVA contra ISR de forma libre. Ahora, la regla general es la compensación de mismo impuesto contra mismo impuesto, ISR contra ISR. Por ejemplo, un contribuyente presenta su declaración anual y tiene un saldo a favor de ISR de 50,000 pesos. En su pago provisional de mayo del año siguiente, le sale a pagar 30,000 de ISR. En lugar de desembolsar efectivo, aplica la compensación en el portal del SAT. Su deuda de mayo se extingue totalmente y aún le sobran 20,000 de crédito contra el Estado. Como tercer punto, la condonación de contribuciones y multas. En un contexto político y jurídico, debemos de mencionar la reforma al artículo 28 constitucional que prohíbe las condonaciones masivas de impuestos que antes se daban por decreto presidencial cada sexenio. Como condonación de multas, esta es la más común. El artículo 74 del Código Fiscal de la Federación permite al SAT condonar multas por infracciones a las disposiciones fiscales. Es discrecional y se analiza caso por caso. Por ejemplo, si un pequeño empresario olvidó presentar su declaración por un error del sistema y el SAT lo multa con 15,000 pesos, el contribuyente puede solicitar la condonación de la multa si demuestra cumplimiento espontáneo. El impuesto se paga, pero el castigo o la multa se perdona total o parcialmente. Como cuarto punto, la prescripción versus la caducidad. Artículos 67 y 146 del Código Fiscal de la Federación.
Entre diferencia crucial podemos mencionar que la caducidad, el artículo 67, es el tiempo que tiene el SAT para ejercer sus facultades. Si pasan 5 años y no te han revisado, ya no pueden determinarte un crédito. Se extingue la facultad de la autoridad, es decir, que ya no te pueden cobrar porque ya no tienen el derecho de cobrarte. La prescripción es el tiempo para cobrar un crédito que ya existe. Si el SAT ya te notificó que debes 100,000 pesos, por ejemplo, tienes 5 años para cobrártelos. Si no hace nada en cuanto a gestiones de cobro, es decir, no hace diligencias, no opone ninguna solicitud de embargo, etc., el crédito se extingue por el paso del tiempo. Es decir, lo mismo, se extingue su derecho de poder cobrarte un crédito que ya tienes. La diferencia crucial es que la caducidad es que no tienes un crédito aún y la autoridad no te lo determinó en el tiempo establecido, 5 años, para que te lo pudiera cobrar. Más sin en cambio la prescripción es exactamente lo mismo, pero va acorde al crédito fiscal ya existente. Es decir, en la caducidad se extingue el derecho porque no te determinaron el crédito fiscal a tiempo. Si pasan los 5 años ya no te pueden reclamar esa deuda porque nunca existió una deuda de un crédito fiscal. En la prescripción, si pasan los 5 años y no ejercen ningún tipo de acción de cobranza para el crédito fiscal, se pierde el derecho de poder cobrarte esa deuda que ya tenías. Ojo, cada gestión de cobro notificada al deudor resetea el reloj de la prescripción a 0. Esto es importante mencionarlo por el hecho de que pues hay mucha gente que se confunde, piensa que a pesar de que la autoridad no se los cobra como tal o que solamente les da notificaciones, piensan que ya con eso sigue corriendo el tiempo y no. O la gente quizás puede llegar a pensar incluso que porque no te han demandado, porque no te han embargado o porque no contestas las notificaciones, significa que la deuda se está extinguiendo y no es así. Así no funciona eso. Mientras la autoridad te esté notificando, haciendo diligencias, citaciones, etc., legalmente el crédito te lo están cobrando. Eso significa que pues la deuda aún no se extingue ni se extinguirá. Como último punto, la cancelación de créditos fiscales. Artículo 146, fracción A del Código Fiscal de la Federación. Como una aclaración demasiado importante, la cancelación no es un perdón de la deuda, a diferencia de la condonación, por ejemplo. Este es un movimiento contable del SAT. Existen diferentes causas, yo les voy a mencionar 2. La primera, la impostabilidad. Sale más caro el abogado y el ejecutor que lo que se va a cobrar. Esto se aplica pues en créditos muy pequeños. Es decir, si tú tienes un crédito de, vamos a suponer, 5,000 pesos y el abogado que va a llevar el juicio para poder cobrarte esos 5,000 pesos te va a querer cobrar 10,000 y el ejecutor te va a cobrar 3,000 pesos más, pues son 13,000 pesos que vas a perder, y cuando recuperes tus 5,000 vas a seguir debiendo 8,000 pesos si fueras el Estado. Entonces no te conviene para nada el hecho de cobrar esos 5,000 pesos, puesto que no tienes un beneficio, o al menos no tienes un beneficio grande que pueda costear los precios de administración, de ejecución o de llevar tan solamente el juicio. La causa 2 es la insolvencia del deudor. El deudor no tiene bienes, no tiene cuentas bancarias, no tiene localización y sobre todo no tiene fondos para solventar esa deuda.
diferencia, si el deudor vuelve a tener dinero o bienes antes de que el crédito prescriba, el SAT puede revivir el cobro. La cancelación es solo un archivo temporal por eficiencia administrativa. Por último y como conclusión, como hemos analizado, la relación tributaria no es una cadena perpetua. El sistema jurídico mexicano prevé válvulas de escape, el pago en parcialidades de respiro al flujo de caja, la compensación agiliza los saldos a favor, la prescripción y caducidad castigan la inactividad de la autoridad y dan certeza al ciudadano, y la condonación y cancelación sirven como herramienta de equidad o eficiencia administrativa. Dominar estas figuras es la diferencia entre una defensa fiscal exitosa y una contingencia económica desastrosa. Eso me parece que es todo. Gracias por acompañarme en este recorrido técnico. Recuerdo mi nombre, soy Lira Flores Brian Raúl y esto fue Derecho Fiscal a Profundidad. Hasta la próxima y muchas gracias.